Hoy vamos a conversar sobre las 5 solas, por medio de las cuales tendremos la oportunidad una vez más de recordar la verdad del Evangelio que nos ha sido proclamado, que ya lo hemos estudiado muchas veces acá. Como creyentes, esto es algo que deberíamos conocer, dado que éstas comenzaron a mencionarse a partir de la Reforma Protestante que inició con Martín Lutero en el año de 1517, exactamente el 31 de octubre. Hace pocos días que pasó el 31 de octubre, creo que se dieron cuenta que estábamos celebrando el Día de la Reforma y estábamos celebrando el Día de la Biblia. Eso era algo que yo también desconocía antes y que hoy sé que el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma y el Día de la Biblia. Y con lo que vamos a hablar acá nos vamos a dar cuenta por qué esa fecha es importante para nosotros como creyentes. Y si es importante para nosotros como creyentes, pues hay que tenerla presente y celebrarla. Cada una de estas solas fueron fundamentales para los reformadores y no solo eran creencias que se diferenciaban del pensamiento romanista, sino que también eran consideradas esenciales para la vida y la práctica cristiana. Y esa es la razón por la que yo las he traído acá, porque son esenciales para la vida y la práctica cristiana. Y ya que mencionamos el pensamiento o las doctrinas romanistas, quiero dejar en claro que son precisamente estas 5 solas, las que mantienen irreconciliables a las doctrinas del catolicismo romano y el protestantismo o cristianismo. Pues aunque los romanos creen en la autoridad de las Escrituras, la importancia de la gracia, la excelencia de Cristo, la necesidad de la fe y la adoración a Dios, difieren en la palabra sola o solo, pues para ellos siempre hay un elemento adicional a todas estas creencias. Entonces, cuando hablamos de solas, nos estamos refiriendo a los principios que han guiado hasta ahora al protestantismo, que como les acabé de mencionar, inició con la Reforma, con Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517. Esa también es una fecha importante que deberíamos aprendernos. Dicho de otra manera, estas representan el corazón de la teología reformada, dado que estas resumen las verdades no negociables del Evangelio. Entonces, quiero empezar, ya ahora sí dándoles como esa introducción de qué es lo que vamos a hablar. Quiero iniciar hablándoles o leyéndoles una fracción que encontré en un libro que se llama 5 verdades que cambian vidas, de Coalición por el Evangelio. Es un libro gratuito, se los puedo compartir después para que también ustedes lo estudien, donde encontré un resumen corto donde nos habla de aquel momento cuando sucedió toda esta reforma. Entonces voy a leérselo. Estén muy atentas. Esta es la historia de lo que pasó, de una manera bastante resumida. La reforma se inició en 1517, cuando el Papa León X autorizó reducciones en el castigo por los pecados a quienes dieran dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. La forma en que se vendían y promocionaban estas reducciones, conocidas como indulgencias, resultó escandalosa para un monje llamado Martín Lutero, que vivía en Wittenberg, Alemania. Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela, exclamaba en público John Tetzel, encargado de la venta de indulgencias en varias regiones de Alemania. Lutero escribió 95 tesis para responder a esta venta de indulgencias y las publicó el 31 de octubre de 1517. Él argumentó que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna en la persona y no consistía solo en un acto exterior, como realizar un pago a la iglesia. Él solo quería promover un debate saludable por el bien de la iglesia.
Pero lo que se desencadenó por la gracia de Dios no solo llegó a revelar la falsedad del sistema de indulgencias, sino también de toda la estructura religiosa y gran parte de la doctrina de la cristiandad que primaba en ese momento. En una época en que la tradición y los dogmas de la Iglesia Católica había oscurecido y distorsionado la enseñanza de la Escritura, la Reforma buscó levantar la Biblia para aprender lo que Dios nos revela, con su centro en el Evangelio de la gracia de Dios y responder en adoración genuina a Él. De hecho, la mayoría de los evangélicos hoy no imaginan que sin la Reforma no solo el verdadero evangelio tal vez no hubiese llegado a nosotros, sino que incluso no habría Biblias en nuestro idioma y quizás hasta fuésemos analfabetos. Así de importante es la Reforma. Como les acabo de leer, pueden ver que realmente esto es un acontecimiento que generó un impacto grandísimo en lo que era antes de la Reforma y lo que pasó después, lo que sucedió después. Nuestra fe y nuestra relación con Dios inició en el Edén. Luego vemos toda la historia de la redención relatada en la Biblia. Luego vemos a los apóstoles hablar en el Nuevo Testamento de todo este evangelio maravilloso. Pero en el camino la gente se perdió, los religiosos se perdieron. Se desconectaron de la Biblia y empezaron, como este tema de las indulgencias, a buscar otras maneras de redimir sus pecados y su relación con Dios. La iglesia se desvió del propósito bíblico. Y el Señor utilizó a un hombre llamado Martín Lutero para hacer a la iglesia y a sus hijos volver al camino. ¿Y cuál era el camino? La Escritura. Porque lejos de la Escritura tenemos problemas. Porque empezamos a traer doctrinas y creencias que al uno se le ocurren, al otro le parecen y empieza a formarse un caos, que es lo que hoy vemos. Hoy vemos muchas religiones con muchas creencias, unas bíblicas, otras no. Hay muchas creencias que surgen de un apóstol o un superlíder que dijo yo soy Jesús y tengo una nueva revelación de Dios, o simplemente tengo una nueva revelación de Dios y vienen y hablan de nuevas doctrinas y por ahí, la gente se desvía en creencias que a veces son bastante locas, ¿no? Cosas que uno a veces las ve y uno dice, pero ¿cómo se puede creer esas cosas tan locas, sí, tan desconectadas de muchas realidades? Pero eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano constantemente está buscando a Dios, pero la mayoría de personas no saben cómo buscarlo. Y nosotras conocemos esa verdad, y esa verdad se llama Evangelio. Es la única forma y el único camino de encontrar a Dios. Vamos a verlo en estas 5 solas. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas de una manera muy general para que sepan a qué le apunta cada una. Entonces, la primera sola, las que están apuntando, se llama sola escritura. ¿Qué quiere decir esta? Declara que la Biblia es nuestra máxima autoridad y que debemos interpretar el mundo a través de la palabra, o que la palabra es nuestro manual de conducta. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios debe regir la vida del creyente. Esto no significa que las tradiciones y las palabras de los hombres no tienen ningún valor, sino que la palabra de Dios está por encima como máxima autoridad. ¿Qué es lo que pasa hoy aún en iglesias cristianas? Que se cree o se enseñan doctrinas bíblicas, pero esas doctrinas se complementan con otras creencias que aún muchas veces uno pregunta, ¿y esto de dónde salió? Y no hay una base bíblica para enseñarlo, aún en la iglesia cristiana, que se ha desviado. Entonces, una de las cosas
que nosotros tenemos que tener como base de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, es que el cimiento tiene que ser que la palabra de Dios es lo principal, es la base, nuestra máxima autoridad. Si hay alguna creencia que vaya en contra de lo que está en la Escritura, deberíamos decir no, porque para mí la autoridad máxima que Dios me ha dado es la palabra, es la Biblia. Ahora, en el camino desde que inició la humanidad nos hemos encontrado tradiciones, concilios, palabras de diferentes teólogos. Y si nos vamos a todos estos reformadores, ellos tenían como simiente la palabra, como fundamento la palabra del Señor. Entonces, sí, concuerdan, está bien. Pero cuando eso está desconectado o alguien viene, hoy día que hay tanta gente enseñando cosas desconectadas de la palabra, y esas personas vienen y hablan, y eso contradice la palabra, deberíamos decir no. Porque mi máxima autoridad es la palabra de Dios. Es la que me rige a mí como creyente. Esto no se trata, y esto también es importante, de tomar algunos versículos sueltos, algunas historias, algunas verdades de manera aislada, y esto ya lo hemos hablado, sino de profundizar y relacionar todo lo que estudiamos una cosa con la otra, porque la palabra no son historias desconectadas, no son versículos desconectados, no son enseñanzas desconectadas. Hemos hablado que la Escritura nos habla de la historia de la redención de inicio a fin. Ella, la palabra de Dios, nos sirve para ver el mundo desde la realidad de Dios, que debería de ser nuestra realidad. Entonces, podríamos decir con esta sola que vamos a poner la Escritura por encima de la tradición. Leamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. No hay otro evangelio. Tiene como título en la Reina Valera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, así sea yo mismo el que venga y les enseñe un evangelio diferente al que les he enseñado hasta ahora, deséchenlo. Y eso deberíamos hacer nosotras. En el camino de todos estos ajustes bíblicos que yo he hecho en los últimos años, una de las cosas que aprendí de una mujer muy sabia del evangelio es que ella aprendió a que cada enseñanza que le decían sobre X o Y tema, siempre preguntaba dónde está esto escrito en la Biblia. Y eso es lo que deberíamos hacer, porque si la Escritura es mi máxima autoridad, yo no debería de creer cosas que no estén en la Escritura. Ahora, es importantísimo y siempre lo recalcamos, deben estar en su contexto, porque la Escritura se saca de contexto todo el tiempo y se enseñan cosas que no son las que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, es importante. Esa es la primera. Solo Escritura. Lo que no está en la Escritura, deberíamos desecharlo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a la segunda. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida solo cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, entendiendo que las obras no contribuyen en nada a la salvación. Y si ustedes empiezan a ver lo que estamos hablando, cada una se va como juntando a todo lo que hemos hablado de lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio que nos muestra la Biblia.
Por la fe somos declarados justos ante Dios y así somos reconciliados con Él. Una cosa importante y que ya lo hemos estudiado, que la Biblia nos muestra, es que nosotras somos salvas solo por tener fe en que Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Punto. Nosotras no hacemos ningún mérito, ninguna obra que pueda lograr que esa relación sea reconciliada. No tenemos forma. El cristiano, y esto es una premisa a tener en cuenta, el cristiano practica buenas obras porque tiene fe. Las buenas obras confirman su fe, mas no hacen que sea salvo por esas buenas obras. O sea que yo no voy a ser salva jamás por portarme bien, por cumplir toda la ley, por cumplir todos los mandamientos de Dios. Solo voy a ser salva por fe en Cristo. Entonces podemos decir para esta sola que la fe está sobre las obras. Busquen Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está clarísimo. Nueva traducción viviente. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Miren, no hay otra forma, la Escritura lo deja súper claro. Y no por obedecer la ley. ¿Sí? Ese es el versículo que sustenta que es por fe que somos justificadas. Tercera sola, solo Cristo. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre, excluyendo cualquier otro camino para llegar a Dios. Él es la cabeza de la iglesia y no el papa o cualquier otra criatura o persona que se le ocurra al ser humano. Él y únicamente Él, Cristo, pagó completamente el precio de nuestra redención. Él es nuestro único Salvador y Señor, digno de toda nuestra adoración. Y recordemos, cuando hemos estudiado el Evangelio, que sabemos que el único que podía pagar ese precio de redención era Cristo, porque era el único que podía cumplir todas las condiciones del Padre para poder pagar ese precio. Entonces, el único que podía y el único que pagó por nuestra redención es Cristo. Así que solamente es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nueva traducción viviente lo dice así. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Así que el único que puede redimirnos es Cristo. Y si la juntamos con la anterior, la única forma de que esa redención ocurra es por fe en Él. Vamos para la cuarta. Solo gracia. La salvación es un don de Dios. Somos salvos por los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección, no por nuestros méritos. No podemos ni siquiera pretender ganar méritos ante Dios por nuestra fe y por nuestra obediencia. No hay forma de que nuestra fe y nuestra obediencia hagan méritos para ganarnos esa salvación tan preciosa. ¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado, porque somos pecadoras y somos pecadoras delante del Señor y no hay forma de que nosotras mismas podamos limpiarnos a nosotras mismas para poder ser redimidas. Y por lo tanto, el Señor nos regala esa salvación. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un regalo inmerecido, de algo que nos dan, no porque hayamos pagado para que nos lo regalen, es porque el Señor quiso dárnoslo como un regalo. Es un don de Dios, un regalo de Dios. En esta podríamos mencionar gracia sobre méritos. A esas a las que le damos importancia. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire que ahí uno se va anidando con el otro. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la Nueva Traducción Viviente, que me gusta leerla, dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Maravilloso. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Antes, cuando creíamos que nosotros le dábamos una ayudita a Dios para esa salvación, a Cristo para esa salvación, creíamos que nosotras teníamos el mérito de haber creído, de haber tenido la fe para creer, y que entonces de alguna manera estábamos por encima de otros que no tenían esa fe para creer en Cristo. Pero hoy la Escritura nos desmiente esto y nos muestra claramente que esa fe es un regalo que el Señor nos dio, y gloria al Señor por eso, porque tenemos el privilegio de haber recibido ese regalo del Señor. Sin ese don de la fe, no podríamos creer en Cristo, no podríamos tener la fe. No podríamos tener la fe para creer que la Escritura es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y finalmente, la quinta, solo a Dios la gloria. El propósito de nuestra salvación es dar gloria a Dios y solo a Él, manifestando las excelencias o virtudes de su carácter. Recordemos que todas las cosas, incluyendo nuestra vida, incluyendo nuestra redención, son de Él, por Él y para Él. Leamos Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Esta las sostiene a todas, porque tanto la gracia como Cristo, como fe, como Escritura, todas están sostenidas en que todo eso que sucede por y para únicamente la gloria de Dios. Dice Efesios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En la Nueva Traducción Viviente dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente vemos claro que Él dice que es precisamente que Él hizo lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo. Y el versículo 6 nos da el soporte para lo que estamos hablando, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Llévense esto. El valor de este conjunto de frases reside en su gran poder de síntesis que tienen para expresar las verdades fundamentales que distinguen a las iglesias protestantes.
Como creyentes, necesitamos abrazar estas solas, porque su comprensión y práctica nos ayudan a tener un genuino entendimiento de la salvación. Siempre hemos hablado del Evangelio como un conjunto, y si lo alcanzan a ver, a percibir, en estas 5 solas estamos viendo como un pedacito de cada una de esas cosas que hemos venido estudiando del Evangelio. En conclusión, podemos decir que las 5 solas no son enseñanzas nuevas que se inventaron los reformadores, sino que más bien son un excelente resumen de las doctrinas fundamentales del protestantismo y del cristianismo en sus más profundas bases bíblicas desde sus inicios hasta hoy. Vamos a repasarlas. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Sola fe. La salvación es recibida solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo, entendiendo que las obras no contribuyen en nada. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Solo gracia. La salvación es un don de Dios, recibido de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. Y solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios.